Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Y en la sesión anterior hicimos este ejercicio de la evolución del teléfono para conceptualizar, ¿no? Aterrizar los conceptos de herencia y polimorfismo en la programación orientada a objetos con PHP, ¿no? Ahora vamos a seguir practicando, pero como les había dicho ya, en este ejercicio voy a crear por cada clase un archivo, ¿sale? Y les quiero seguir aplicando el concepto de herencia, modificadores de acceso, y el nuevo concepto que vamos a ver hoy en esta clase es las clases abstractas, ¿sale? Si recordamos nuestra definición de clase abstracta, una clase abstracta es aquella donde, bueno, más bien el concepto de abstracción es la aislación de un elemento de su contexto, o sea, solo definir las características esenciales que este objeto debe de tener, ¿no? Y ya cuando lo veíamos trabajado en PHP, ¿no? Por acá, cuando vimos los tipos de definiciones de clases, veíamos que una clase abstracta no necesita ser instanciada, ¿no? Pero va a ser heredada en algún momento. Su finalidad es declarar clases genéricas que necesiten ser declaradas, pero la definición va a ser en las clases que éstas hereden, ¿sale? Y pues esta sería como la base de una función abstracta, ¿no? Atributos y métodos, pero los métodos muy importante, sin cuerpo, ¿no? Porque si no, ya no sería una clase abstracta. Muy bien, entonces, basándonos en este concepto, fíjense, el día de hoy traté de pensar en un ejercicio que igual lo pudiéramos asimilar. Y fíjense, para ello vamos a hacer uso de los polígonos, ¿sale? Los voy a regresar un poco a sus clases de matemáticas, de sus estudios primarios, ¿no? Y pues, fíjense, vamos a crear, primero vamos a crear todos los archivos necesarios para este ejercicio. Figuras.php. Y figuras.php es desde donde vamos a estar haciendo todas las invocaciones. Por ejemplo, esto de cuando declaraba el objeto Kenai y ejecutaba todos los métodos. O estos, teléfono casa, mi cel, todas las impresiones de las pruebas que le hacíamos a las clases van a ir en figuras, ¿no? Posteriormente, vamos a tener, aparte de figuras, vamos a tener nuestra clase abstracta, que va a ser los polígonos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es un polígono, recordar que es un polígono por definición. Y bueno, los polígonos no son más que figuras geométricas, ¿no? Delimitadas por lados. Entonces, hay polígonos regulares y polígonos irregulares, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar por un par de polígonos regulares. Entonces, dentro de los polígonos regulares, vamos a encontrar al triángulo, ¿no? Entonces, el triángulo ya va a ser una clase que va a heredar características de polígonos, ¿no? Otra clase va a ser cuadrado. Ups, perdón, presioné F1 en mi teclado. Ahí está. Otra clase, otro polígono va a ser cuadrado. Otra figura, otro polígono que vamos a definir va a ser el rectángulo. Y otra figura que vamos a definir va a ser un hexágono, ¿no? De hecho, después del cuadrado, pues viene todo lo que termina en gono, ¿no? Pentágono, hexágono, decágono, dodecaedro y dodecágono y así sucesivamente, ¿no? Hexágono. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras figuras, nuestros polígonos, nuestro archivo desde donde vamos a invocar que es figuras y nuestra clase abstracta que va a ser polígonos. Entonces, fíjense, por acá vamos a colocarnos en el navegador en el archivo figuras.php. Muy bien, ahí está, figuras.php. Y entonces fíjense, figuras.php necesita requerir, ¿no? Necesita mandar a llamar el archivo de polígono. Y debe ser en este orden porque
porque es en el orden que se van a estar utilizando, ¿no? Posteriormente, vamos a ir definiendo las características de un triángulo, luego de un cuadrado. Posteriormente, cuando estemos desarrollando nuestra aplicación final, vamos a ver un método para cargar de manera automática todas las clases de un directorio, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, ya que vayamos avanzando en los conceptos de programación. Mientras vamos a mandar a requerirlos con un sencillo require. Entonces, require polígono.php, triángulo.php, cuadrado, rectángulo y hexágono. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a poner aquí un eco con una pequeña definición de lo que es un polígono, ¿no? Y yo, para no perder tanto tiempo, ya la tengo aquí copy-pasteada y simplemente se las agrego, ¿no? Entonces, si recargamos, dice... dice que falló la apertura de polígono.php. Ah, es que mi archivo se llama polígonos. Entonces, muy importante, dejen corregir el nombre en el archivo. Polígono en singular. ¿Sale? Vamos a definir a un polígono. Muy bien, entonces recargo y miren. ¿Por qué me aparecen estos figuras.php? Figuras.php. Acuérdense que estoy requiriendo todos los archivos de estos, figura, triángulo, cuadrado, rectángulo. Y como hice una copia de figuras, y cuando hice la copia, figuras tenía la palabra figuras, es por eso que están apareciendo, ¿no? De hecho, vamos a ir abriendo los archivos. Los voy a colocar en el orden como los vamos a ir trabajando. Primero el polígono. Le borro la palabra figura. Luego el triángulo. Luego el cuadrado. Luego el rectángulo. Ups. Y luego el hexágono. Muy bien, entonces, ahora sí, recargo y dice polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y que por ende tiene 3 o más ángulos y vértices, ¿no? Ahora, muy importante, una característica que podríamos calcular de los polígonos sería el perímetro y el área, ¿no? El perímetro se define, el perímetro de un polígono, como la suma de las longitudes de sus lados, ¿no? Si un triángulo tiene, bueno, un triángulo tiene 3 lados y quiero saber su perímetro, pues solamente tengo que saber cuánto mide cada lado y ese sería el perímetro, ¿no? En cambio, el área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono, ¿no? Y dependiendo del polígono, pues la fórmula para calcular el área ya varía ahí un poco, ¿no? Por ejemplo, para el triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Pues del cuadrado es lado al cuadrado y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es generar nuestra clase abstracta, que va a ser polígono, donde vamos a definir justamente estos métodos, perímetro y área, y posteriormente estos métodos, perímetro y área, los vamos a implementar en las diferentes figuras, ¿no? En el triángulo, en el cuadrado. Y este es el concepto de clase abstracta, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense. Primero, les voy a poner aquí bueno, primero vámonos a nuestra clase polígono, ¿sale? Que sería la primera que vamos a trabajar. Y entonces voy a abrir etiquetas de código PHP y esta va a ser mi clase abstracta. Entonces le voy a decir abstract class polígono. Y entonces, un polígono puede tener muchas características, pero ahorita lo que me va a interesar es, un polígono tiene lados, ¿no? Entonces, voy a definir como propiedad protegida. ¿Por qué propiedad protegida?
porque así como lo veíamos en el teléfono con comunicación e inalámbrico, los demás elementos que hereden, pues van a poder recibir esta característica, ¿no? Entonces, simplemente defino lados, ¿no? ¿Cuántos lados va a tener el polígono? Pues depende de qué tipo de polígono estemos hablando. Un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado y un rectángulo 4, un hexágono tiene 6. Y luego le voy a definir dos métodos abstractos, ¿no? Entonces, cuando defino un método abstracto, tiene que empezar con la palabra abstract. Ahora, este método va a ser protegido porque tiene que ser implementado por una clase hija. Abstract Protected Function Perímetro. Y solamente tiene que ir la definición. ¿Sale? Porque si nosotros le ponemos cuerpo, o sea, si yo abro llaves, miren, por acá PHP me marca un error fatal. Me dice, oye, tienes una función, la función perímetro de la clase polígono, es abstracta, entonces no puede tener cuerpo, ¿sale? Entonces, solamente se queda a nivel de definición. Y vamos a definir lo mismo para nuestra clase área. Ahí está, perímetro y área. Recargo, no hay errores. Y eso sería todo el ejemplo de lo que sería una clase abstracta en PHP. Simplemente la definición. O sea, yo defino que un polígono va a tener un método llamado perímetro, un método llamado área. ¿Quién los va a implementar el algoritmo? Pues las clases que hereden de polígono, triángulo, cuadrado, etc. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente eso es todo lo que va a tener nuestra clase polígonos. Y ahora sí, vamos a ir definiendo cada uno vamos a irlos pasando al final. Vamos a ir definiendo cada una de nuestras respectivas clases. Ahora, me regreso al archivo figuras y acá les voy a poner un eco. Fíjense, aquí sí me puse un poquito más la investigación. Aquí les voy a compartir una imagen. Triángulo. Y voy a poner una imagen. Esta imagen no la necesitan descargar de ningún lado. La tengo directamente en los servidores de Vexlan. Entonces la voy a mandar a llamar desde allá. Le voy a decir http:// vexlan.com /image para cursos pu triángulo.png, ¿no? Este ejercicio, como tiene que ver con matemáticas y no a todos nos gustan o se nos dan las matemáticas bien, decidí que aquí sí era necesario gráficamente ponerles el planteamiento del perímetro y del área, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Y aquí he cometido un error. Triángulo.png que me está fallando. Vexlan.com /image para cursos triángulo.png. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? No sé qué carajos pasó, pero ahí está ya la ruta. Muy bien, fíjense. Aquí es una imagen, ¿no? Donde nos explica justamente cómo podríamos calcular el perímetro y el área de un triángulo. El triángulo, bueno, si ustedes recuerdan sus clases de geometría, hay diferentes tipos de triángulo, ¿no? El triángulo equilátero, donde los lados son exactamente igual, ¿no? Aquí la fórmula para sacar el perímetro sería 3 por lado. El triángulo isósceles, donde dos de los lados son iguales, la base es diferente, y el escaleno, pues donde prácticamente son diferentes, ¿no? Entonces, pues aquí nos da la fórmula, 3 por lado, 2 por lado más b, y la sumatoria de A, B y C. Pero si yo aplico esta fórmula de sumar A, B, C en estos, pues aplica igual, el resultado sería el mismo. Y
La fórmula para calcular el triángulo, por ahí me encontré varias fórmulas, pero la más sencilla y la que nos explican siempre en la primaria es esta, ¿no? Tomando como base un lado, ¿no? Calculamos la altura, ¿no? De la base del triángulo al punto más alto y eso lo multiplicamos entre 2. Entonces, la sumatoria de sus lados más la operación que calcula el área es lo que vamos a implementar en nuestra clase triángulo. Entonces, nos vamos a nuestra clase triángulo y aquí vámonos a nuestra clase triángulo y entonces aquí le digo que la clase triángulo hereda extends de polígono. Y fíjense, en este caso voy a volver privado los lados del triángulo. Lado A, lado B, lado B y lado C. ¿Sale? ¿Por qué privados? Porque no me va a interesar exponerlos. O sea, yo sé que el triángulo tiene 3 lados y quiero que sus recursos sean privados. La altura también quiero que sea privada, ¿no? Muy bien, esos son los 4 valores que yo necesito que el usuario me dé para calcular perímetro y área del triángulo propuesto, ¿no? Muy bien, voy a definir el constructor de mi triángulo. Y entonces, este constructor va a recibir el lado A, va a recibir el lado B, va a recibir el lado C y va a recibir la altura, ¿no? Y entonces, aquí viene la igualación. Le digo, dis flechita lados. Ahora, ¿quién es lados? Yo acá definí lado A, lado B, lado C. Pero recuerden que nuestra clase polígono tiene un atributo protegido que se llama lados. Y que no lo definí porque dependiendo de a qué polígono me refiero, es el número de lados que tiene. Fíjense, aquí dentro de triángulo, le voy a decir que esta tiene el valor de 3. Hacerlo rápido. No, propiedades de mi objeto, el valor que está recibiendo el constructor, ¿no? A, lado B, variable B, lado C, variable C y altura, variable H. Ahora, voy a implementar el método perímetro. Y entonces, public function perímetro, ¿sale? El perímetro sería regresar la operación aritmética de multiplicar, no, perdón, de sumar el lado A. Entonces sería sumar el lado A más el lado B más, ay Dios, ya ven por flojo lo que me pasa, más el lado C, ¿no? Y ese sería el valor de la función del perímetro. Ahora, ¿cómo podría yo calcular el área? Bueno, el área es base por altura entre 2, ¿no? Entonces, sería retornar la operación aritmética de dividir entre 2 el producto de dis flechita
lado B, sería la base, por dis flechita altura. ¿Sale? Este sería el resultado de multiplicar el área y el perímetro, ¿no? Y adicionalmente, fíjense, me voy a inventar un método que se llame lados para imprimir un mensajito que me diga cuántos lados tiene el polígono que estoy hablando. Y aquí, fíjense, les voy a enseñar un nuevo método que a lo mejor puede ser útil. Van a ver que pues, se puede convertir en útil posteriormente en la programación. Fíjense, lo que yo quiero que este método lados me devuelva es que me diga un mensaje. Un triángulo, ¿no? Que es la clase que estamos trabajando, tiene y me imprima el número de lados que están definidos en esta variable, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a decir y en lugar de decir triángulo, fíjense, yo puedo mandar a imprimir dentro de mi clase el nombre de la clase. Ya sé que a lo mejor textualmente le faltaría el acento, pero eso ahorita no importa. Lo que importa es aprender métodos de la programación en PHP. Entonces, fíjense, ¿cómo mando a llamar el nombre de la clase triángulo? Con una función, aquí lo voy a concatenar, por eso el espacio, porque si no quedaría pegado. El método se llama getCalledClass. GetCalledClass. Aquí me está sugiriendo un ID, ustedes pueden revisar la documentación de PHP, pero pues como estoy mandando invocar la clase donde estoy trabajando, no es necesario pasarle ningún ID. Entonces, getCalledClass sale. Y sigamos con nuestro mensaje, ¿no? Entonces dice, va a decir un espacio triángulo, luego espacio, tiene, y vamos a poner el numerito, el número de lados entre etiqueta mark, y luego, aquí que concatenaría, aquí concatenaría la propiedad dis flechita lados, ¿no? Y luego debería de concatenar, pues, el cierre de la etiqueta mark y espacio la palabra lados. ¿Sale? Y listo, ahí tenemos nuestra función triángulo, ¿no? Sus métodos, todos privados, su constructor y la función perímetro, área y lados. Ahora vamos a ejecutarla en figuras.php, ¿no? Entonces ya tenemos esa imagen, ahora vamos a mandar a llamar pues la información del triángulo, ¿no? Entonces fíjense, aquí me podría generar una variable que se llame triángulo, es igual a un nuevo triángulo, ¿no? Y entonces necesito pasarle los lados, vamos a decirle que un lado tiene 3, otro lado tiene 6, otro lado tiene 9, ¿no? Y vamos a decirle que la base es 10, ¿no? Muy bien, con esto el constructor inicializa. Entonces fíjense, ahora voy a mandar a imprimir en un eco dentro de un párrafo. Primero vamos a ejecutar el método lados, ¿no? Entonces, eco triángulo lados, ¿no? Y, no, pero ¿saben qué? Sí, triángulo lados, concateno, el cierre del párrafo. Y entonces, fíjense, si yo recargo, aquí me aparece un error fatal, lados, línea 23, a ver qué dice en la línea 23 de la línea 23 de figuras. Dice que no puedo acceder a una propiedad protegida, triángulos lados.
Vamos a ver dónde anda. No, ya. Es que lados no es una propiedad, es un método, ¿no? Entonces me faltaron aquí los paréntesis. Muy bien, entonces fíjense, recargo. Y miren, un triángulo, vean que está imprimiendo, aquí ya está funcionando el método getCallClass, ¿sale? Incluso miren, vamos a ponerle aquí una etiqueta mark, ¿no? Mark. ¿Vale? Y fíjense. Ahí está. Un triángulo tiene 3 lados. ¿Sale? Muy bien. Ahora, la siguiente propiedad. Ahora vamos a calcular el perímetro, ¿no? Entonces, por acá en figuras, fíjense, vamos a poner un texto que diga eco en un párrafo. Ahora fíjense, vamos a decirle aquí perímetro del. Yo podría escribir la palabra triángulo, pero igual, si yo quiero mandar a llamar el nombre de una clase fuera de ella, ¿no? Porque recuerden, acá con getCallClass mandé a llamar el nombre de la clase dentro, pero desde fuera yo utilizo el método llamado getClass y entonces como parámetro le tengo que pasar el nombre, una variable que sea de ese tipo, ¿no? O sea, el objeto instanciado. En este caso, el objeto instanciado es triángulo. Entonces, cuando aquí le paso getClass, lo que hace es obtener la clase a la que pertenece este objeto, que sería triángulo, ¿no? Entonces, nuestro párrafo dice perímetro del triángulo. Luego vamos a concatenar unos 2 puntos. Luego espacio, una etiqueta mark para que se ponga en amarillo. Y luego tendría que concatenar el método, bueno, del objeto triángulo, flechita, en este caso, el perímetro, paréntesis, y luego espacio, vamos a cerrar la etiqueta mark, y luego cerramos la etiqueta P, ¿sale? Muy bien, y entonces fíjense, recargo, y me dice perímetro del triángulo 18. Vamos a ver, 3 más 6 son 9, ¿no? Más 9, 18. Ahí está el perímetro. Ahora vamos a hacer el área. Y para ya no tardarnos tanto, vamos a hacer una copia. Vamos a decirle área del perímetro, del triángulo. Y en lugar de ejecutar el método perímetro, vamos a ejecutar el método área, ¿no? Y para la siguiente figura vamos a dibujar una HR en nuestro documento HTML, ¿sale? Muy bien. Entonces, fíjense, recargo y el área del triángulo es 30. Vamos a ver. Base, quedamos que era el lado B. Entonces, por la altura que es 10, 6 por 10 son 60. Entre 2, 30. Efectivamente, nos está dando el cálculo correcto. Y entonces vean cómo, pues aquí ya estamos definiendo ahora sí, fíjense, en la clase polígono solamente se definieron la clase perímetro y la clase área. ¿Dónde se está definiendo el algoritmo? Perdón, acá en polígono solo se declara el nombre del método, ¿no? Perímetro y área. Pero ¿dónde se define ya el algoritmo del perímetro y el área? Bueno, pues aquí en triángulo. Ahora, no va a ser el mismo algoritmo que vamos a hacer cuando calculemos el perímetro y el área de nuestra siguiente figura, que sería el cuadrado, ¿vale? Entonces, por eso es que en la clase abstracta solamente
se declaran. Y en las clases que heredan, en las clases hijas, es donde se aplican ya el algoritmo de programación. Muy bien, ahora sigamos con nuestra clase cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, para agilizar la escritura del código, para agilizar el tiempo del video, voy a hacer una copia de triángulo y ya nada más vamos modificando respectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, por acá, ¿qué le pasó a mi clase cuadrado? Ahí está, como que perdió el color el Sublime. Bueno, fíjense. Entonces, en este caso sería la clase cuadrado extiende de polígono, ¿no? Y en este caso, fíjense, vámonos a nuestro archivo figuras.php. Ya se llama cuadrado para que no me marque error. Fíjense. Siguiente eco, este también ya lo voy a imprimir por aparte. Miren, esta es la siguiente imagen, ¿no? Que les proporciono desde los servidores de Vexplan. Y fíjense, entonces nos dice un cuadrado, bueno, pues aquí está, ¿no? El perímetro es 4 es multiplicar 4 por L, por la longitud del lado, y el área es el lado al cuadrado, ¿no? Es una operación aritmética mucho más sencilla, y por ende necesitamos menos parámetros en cuadrado. Entonces, fíjense, realmente en cuadrado, solamente necesitamos un parámetro, ¿no? Que es lado. Entonces, me vuelo todos estos. Constructor va a recibir un parámetro que es la longitud del lado. Ojo, este es L, no 1, ¿eh? Vayan a ponerle 1, es L. Entonces, ahora aquí la propiedad dislados que la hereda desde la clase abstracta polígono. Entonces, en este caso, aquí yo tendría que redefinir, ¿no? El número de lados del cuadrado es 4. Y luego aquí simplemente dislado igual a L, ¿no? Y prácticamente estas otras propiedades no las necesitaba. Ahora, el perímetro, ¿cómo se calcularía? Bueno, pues multiplicar 4 por L, pero 4 es el número de lados que tiene. Entonces, para hacerlo no con un valor fijo, podría calcular dis.lados por dis.lado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. El número de lados, que son 4, es en la variable que viene desde la clase abstracta lados, dis.lados, por el lado que me dé el usuario, ¿no? Entonces, ahí está. Ese sería el perímetro. Y luego, el área es el lado al cuadrado, ¿no? Y entonces, fíjense, PHP tiene una función matemática que se llama POW, que recibe dos parámetros. El número que quiero elevar al cuadrado, bueno, más bien, POW me sirve para calcular potencias, ¿no? El primer parámetro es el número que quiero elevar a cierta potencia y el segundo parámetro es pues, a qué potencia quiero, ¿no? Entonces aquí dis.lado al cuadrado sería esto y listo, ¿no? Y acá, fíjense, pues igual un mensajito que diga, un cuadrado tiene tantos lados. Pero entonces, fíjense, aquí ya estamos cayendo en duplicar código. Porque fíjense, esta función lados sería exactamente a esta de triángulo, ¿no? Fíjense, vamos a dejarlo así por el momento. Entonces, miren, ahí se alcanza a ver en todo el Sublime, el cuerpo de la clase cuadrado. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Fíjense, vámonos a figura. Ahora lo que voy a hacer es prácticamente copy-pastearme desde la definición de la variable triángulo hasta la HR. Lo pego acá y pues prácticamente nada más es ir cambiando, ¿no? Todo lo que dice triángulo por cuadrado. Cuadrado. Y por acá me faltó cuadrado. Es un nuevo objeto de la clase cuadrado. Y en este caso, cuadrado
solamente recibe un parámetro, ¿no? Entonces vamos a decirle que el lado del cuadrado es 7, ¿no? Entonces 7 por 4, 28, el perímetro serían 28, 7 por 7, 49, el área sería 49, ¿sale? Entonces fíjense, recargo y ahí está, miren, un cuadrado tiene 4 lados, perímetro del cuadrado 11, área del cuadrado 49, estamos haciendo algo mal, está sumando 7 más 4, ok, que aquí dejamos la suma, ¿no? No cambiamos por asterisco. Ahora sí, recargo, perímetro del cuadrado 28, área del cuadrado 49. Entonces, fíjense, aquí vamos viendo este concepto de las clases abstractas, pero tenemos este detalle, ¿no? Miren, esta función, este método lados es el mismo en la clase triángulo y en la clase cuadrado. Entonces, fíjense, lo podríamos llevar a la clase abstracta polígono, ¿no? Entonces, miren, lo voy a copiar y, miren, cuadrado ya nada más queda con perímetro y área. Triángulo lo voy a borrar. Ya triángulo nada más queda con perímetro y área. Y ese método me lo voy a llevar a la clase abstracta. Ojo, la clase abstracta puede tener métodos abstractos. Cuando el método es abstracto, ya vieron que no puede tener cuerpo. Pero eso no le impide a la clase abstracta que pueda tener un método con cuerpo ya definido. El único detalle es que yo no puedo definir como abstracto este método lados. Abstract. ¿Sale? Porque si no, miren, recargo y me dice, oye, lados no puede contener cuerpo porque es un método abstracto. ¿Sale? Pero miren, si yo le quito el abstract y lo dejo como public function lados, recargo y vean que sigue funcionando. Me dice, un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, miren, algo importante aquí. Recuerden que una clase abstracta es un modelo a seguir, ¿sale? Entonces, si tiene, ahora fíjense, ¿por qué son abstractos los métodos perímetro y área? Porque todos los polígonos que estamos trabajando, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el hexágono, todos entre sí les podemos sacar el perímetro y les podemos sacar el cálculo de su área. Pero para cada uno de estas figuras, el cálculo del perímetro del área es diferente, ya lo estamos viendo, ¿no? En el triángulo es la sumatoria de los 3 lados, en el cuadrado es 4 por la longitud del lado, y el área es base por altura sobre 2, y en el cuadrado es el lado al cuadrado, ¿sale? Entonces, aquí aplica perfectamente que en la clase abstracta polígono los métodos perímetro y área sean abstractos. Por definición, un método abstracto simplemente lo vamos a declarar. ¿Dónde se va a definir la lógica de la programación? En las clases hijas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué característica tiene este método lados? Este método lados lo único que hace es mandar a imprimir un mensaje que diga el nombre de la figura que estamos trabajando y el número de lados que tiene. Entonces, es el mismo mensaje para todos. Entonces, este método sí puede, obviamente no puede ser abstracto, porque sí va a tener cuerpo dentro de la clase abstracta, pero entonces ya esto me permite que no lo tenga que volver a escribir en la clase triángulo y en la clase cuadrado y ahorita en rectángulo y hexágono que las definamos. Entonces queda definida en polígonos y muy importante, vean que el get aquí sigue aplicando el get call class porque aunque aquí get call class sería la clase polígono, recuerden que ¿quién está utilizando este método lados? Este método lados, ¿no? Acuérdense que tanto triángulo como cuadrado heredan de polígono. Ellos como tal no están ejecutando, no tienen un método que se llame lados, pero su papá, que es polígono, sí. Entonces, cuando desde figuras yo lo invoco aquí, el método cuadrado lados, quien está ejecutando es la clase cuadrados. Entonces, aunque aquí, si analizamos desde donde está definida el método getClose, debería imprimir polígono, pero como quien realmente lo invoca es respectivamente triángulo y cuadrado, por eso es que correctamente acá en la impresión me está dando un triángulo y me está dando un cuadrado. De igual manera, ¿no? Tanto triángulo como cuadrado tienen aquí un método lados, ¿no? Y que yo no defino acá porque ese ya es un
atributo protegido. ¿Por qué protegido? Porque de la clase abstracta polígono, porque lo van a heredar, o sea, las clases hijas que hereden polígono pueden tener acceso a este valor y por ende modificar su valor, ¿no? Entonces, en cuadrado, dis.lados es 4 y en triángulo, dis.lados es 3, ¿no? Entonces están, pues, cada uno definiendo esta propiedad que está heredada desde la clase abstracta padre polígono. Y es por eso que cuando yo acá en figuras ejecuto, pues me dice un triángulo tiene 3 lados y un triángulo tiene 4 lados. Vean qué interesante se está volviendo esto. Y espero que con estos ejercicios muy simples estén entendiendo todos esos conceptos que en la primera unidad y en las primeras sesiones de la unidad 2 les mencionaba de manera teórica. Yo les dije, yo sé que les va a estallar la cabeza, pero esperen a que vean los ejemplos prácticos. Muy bien, vamos a seguir con nuestra siguiente figura. Entonces aquí les voy a imprimir un eco de la figura del rectángulo. Y entonces fíjense, un rectángulo, el perímetro pues se calcula multiplicando 2 veces la suma de la base por la altura. A diferencia de un cuadrado, un rectángulo tiene 2 lados iguales y los otros 2 iguales. Y el área se calcula multiplicando la base por la altura, ¿no? Entonces, fíjense, de igual manera, para optimizar tiempo, voy a copiarme la estructura de la clase cuadrado y la voy a ejecutar en rectángulo. Miren, cuando copio, Sublime me hace algo extraño. Tengo que cerrar el archivo, volverlo a abrir para que tome el color, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, aquí simplemente le digo, la clase rectángulo hereda de la clase polígono. Y en este caso, aquí yo necesitaría tener como atributos privados la base, que sería un lado, y la altura, ¿no? Entonces, private base, private altura. Acá, pues, igual, el número de lados para un rectángulo son 4. Acá le tendría que decir dis.base es igual a lo que venga en B, porque acá el constructor va a recibir como parámetros B, la base, y H, la altura, ¿no? Entonces, aquí dis.base es igual a B, dis.altura igual a H. Eso es lo que haría el constructor. Y ahora el perímetro sería hacer la sumatoria. De dis.base más dis.altura. Y el resultado multiplicarlo por 2. ¿No? Ese es el perímetro. Y luego el área es solamente multiplicar base por altura. Entonces aquí sería base por altura. Y listo. Vámonos a nuestra clase figuras. Y entonces fíjense, acá tal cual, ¿no? Me voy a copy-pastear toda esta estructura que ya hice para el cuadrado. Y de igual manera, ¿no? Lo único que tengo que hacer es todo lo que hice cuadrado, cambiarlo a rectángulo. Rectángulo. ¿No? Y entonces aquí ya nada más rectángulo es un nuevo rectángulo. Y rectángulo necesita 2 parámetros. Por ejemplo, vamos a ponerle 5,6. Entonces, 5 más 6 son 11 por 2. El perímetro serían 22. Y el área 5 por 6, 30. Vamos a ver si es cierto. Recargo. Y tengo un error en la línea 6 de rectángulo. Seguramente se me fue un punto y coma. Línea 6. Ah, sí, miren. Maldito programador JavaScript. Punto y coma. Ahí está, miren. Un rectángulo tiene 4 lados. El perímetro es 22. El área es 30. Perfecto. Y así sucesivamente con todos los polígonos que quieran, ¿no?
Entonces ya nada más para que, como decimos acá en México, para que amarre el conocimiento, vamos a definir un hexágono. Entonces, por acá les pongo la imagen del hexágono. Y miren, un hexágono, el perímetro se calcula por el número de lados, ¿no? La longitud de cada lado de un polígono regular, el número de lado por la longitud, ¿no? N es el número de lados. Y el perímetro, el área es calcular el perímetro por el apotema, que el apotema es, digamos, el centro del centro hacia la parte media de cada lado. Esa sería la definición de apotema. Entonces, perímetro por apotema entre 2. Entonces, fíjense, aquí se vuelve interesante porque el hexágono a su vez va a necesitar mandar a llamar un parámetro interno de la misma clase, ¿no? Y ya veíamos que en clases anteriores cómo poder mandar a llamar con el nombre de la clase o con la palabra reservada self, ¿no? Entonces, fíjense, de igual manera, voy a hacer una copia y en hexágono, y fíjense, creo que no me imprime el colorcito porque aquí estaría esperando el cierre. No, no funcionó eso. Entonces simplemente lo cierro y vuelvo a abrir hexágono. Ahí está. Entonces vamos a decirle que la clase hexágono extiende de polígono. ¿Qué necesitamos para calcular el perímetro y la altura del hexágono? La longitud del lado y la apotema. Entonces, el constructor va a recibir el lado y la apotema. En este caso, un hexágono tiene 6 lados. Aquí le decimos que dis.lado es igual a L y dis.apotema es igual a A. Muy bien. El perímetro quedamos que era el número de lados por el lado, ¿no? Entonces vean que este es muy similar al del cuadrado. De hecho, me voy a copiar la del cuadrado y la pongo en hexágono, ¿no? Sería la multiplicación del número de lados que tiene, que en este caso es 6, por la longitud del lado. Muy bien. Y el área es un poquito más compleja, ¿no? El área nos dice que es la multiplicación del perímetro por apotema entre 2. Entonces, el perímetro, ¿no? Es un método de esta clase, entonces la puedo mandar a llamar con hexágono perímetro por dis apotema, ¿no? Podría ser hexágono perímetro o simplemente disperímetro, ¿no? O, como es un método, también podría ser self perímetro, ¿no? A mí me gusta más así porque hago referencia a que es un método dentro de la clase, ¿no? Entonces, el perímetro por el valor del apotema entre 2. Y listo. Pues ahora lo único que vamos a hacer es, pues, aplicar ciertos valores, ¿no? Entonces, igual, voy a hacer una copia de todo este texto de rectángulo y todo lo que diga rectángulo lo cambio por hexágono y listo. Ahí está, hexágono. Y ya nada más aquí, hexágono es igual a un nuevo hexágono. Y vamos a decirle que la longitud del lado es 8, la apotema es 9, ¿no? Entonces, 8 por 6, 6 por 8, 48, el perímetro es 48 y 48 por 9 entre 2, ¿no? Entonces, vamos a ver, 48 por 9 entre 2. El perímetro tendría, el área tendría que ser 216. Vamos a ver si es cierto. Recargo. Me dice
un hexágono tiene 6 lados, el perímetro es 48 y el área es 216. Muy bien, pues espero que con estos ejercicios, primer punto, vean la separación ya del trabajo con clases, o sea, cada clase está definida en un archivo independiente, ¿no? ¿Qué más vimos? Estuvimos viendo el concepto de clases abstractas, métodos abstractos, ¿no? Y la implementación de pues los mismos. ¿Sale? Pues hasta aquí este ejercicio. Ya nada nos queda un ejercicio más de esta unidad donde veremos el concepto de la herencia múltiple a través de interfaces. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Está en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.